tengo el altísimo honor de presentar al candidato a la presidencia de la República de Colombia, que estará disputando las elecciones de su país en apenas 4 semanas y que va punteando las encuestas en un proceso que ha sido verdaderamente notable, tanto desde el punto de vista de su crecimiento como candidato, como desde el punto de vista de su consolidación como figura de liderazgo en Colombia, y yo diría que incluso más allá de Colombia. No voy a extenderme en la presentación porque creo que lo que todos queremos es escucharlo a él. Diré simplemente que es una persona que, a pesar de su juventud, creo que no tiene más de 41 años, tiene una trayectoria en muchos sectores y en muchas áreas. Desde el punto de vista académico, es una persona con una multitud de títulos importantes que incluyen 2 maestrías internacionales en American University en Derecho Económico Internacional y en Georgetown University en temas de gestión pública, que tiene también estudios académicos en Harvard y que tiene una trayectoria intelectual. Es autor de varios libros, entre ellos uno sobre el cual le voy a preguntar dentro de un momento, titulado El efecto naranja, que es un concepto muy interesante que se ha abierto paso en Colombia y que poco a poco empieza a desbordar las fronteras colombianas y que yo creo que va a ser parte del léxico político latinoamericano, regional, muy pronto. Tiene también una experiencia internacional importante, estuvo muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo y también en un periodo más breve en Naciones Unidas, de modo que tiene una visión internacional y una experiencia de lo que son los organismos multilaterales, y también tiene una experiencia de gobierno, aunque más breve, más acotada, colombiana, porque fue asesor del Ministerio de Hacienda en la época del presidente Pastrana, cuando era ministro, las vueltas que da la vida el actual presidente Juan Manuel Santos, y además ha sido senador de la República. De modo que, a pesar de la edad, como digo, tiene una vasta experiencia interna e internacional que yo creo que va a enriquecer mucho su figura. Hace muy pocos días un grupo de nosotros tuvo ocasión de compartir varias horas con él en Bogotá, en una reunión privada, y la impresión que nos llevamos todos fue magnífica, tan magnífica que un empresario peruano muy importante que nos acompañaba, apenas regresó a Lima, me puso un WhatsApp y me dijo: qué envidia siento como peruano de la plancha presidencial. Plancha le llaman en Perú al ticket o fórmula presidencial que encabezan Iván y Marta Lucía. Me dijo: qué envidia tengo como peruano por esa plancha presidencial. Así que... Y ahora sí vamos a entrar al diálogo, Iván. Una muy breve introducción. Desde fuera de Colombia, desde el resto de América Latina, se veía a Colombia como un caso excepcional. Es decir, en Colombia ocurrían cosas muy distintas de las que ocurrían en el resto de los países. Por ejemplo, ustedes tuvieron un proceso político democratizador en los años 50, finales de los años 50, después de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, que abrió un proceso institucional en el mismo momento en que el resto de la región en gran parte atravesaba periodos dictatoriales de distinta índole. De modo que Colombia tenía una democracia, unas instituciones que funcionaban en un contexto latinoamericano más bien de signo totalmente contrario. Esto produjo a su vez un efecto económico, evidentemente desde el punto de vista de la previsibilidad, de la seguridad institucional. El ambiente que se fue creando era un ambiente conducente a la inversión y por tanto había un cierto desarrollo económico que se notó mucho en la etapa en que América Latina dejó de crecer. Por ejemplo, en la década de los 80, la famosa década perdida de América Latina, donde el crecimiento promedio de la región fue 0%, Colombia siguió creciendo, creció en promedio 3%, lo cual es verdaderamente notable, a pesar de que parece una cifra relativamente baja, es notable teniendo en cuenta precisamente el contexto regional e internacional. De manera que Colombia era un país que iba relativamente bien cuando el resto de América Latina iba bastante mal. Y sin embargo, en las últimas décadas han pasado cosas en Colombia que podemos resumir más o menos así. Evidentemente ha habido un
proceso de deterioro institucional. Como decía Marta Lucía, sigue siendo evidentemente una democracia, pero es una democracia con partidos muy desprestigiados, con instituciones muy erosionadas, la institución de la justicia. Ustedes son un país con una gran tradición de juristas, la institución de la justicia altamente penetrada por la política más radical, y evidentemente el clima de zozobra que creó la actividad incesante y sanguinaria del terrorismo antidemocrático provocó también efectos de todo tipo muy perturbadores para la vida institucional y también para la vida económica. Y Colombia es hoy un país que tiene una tasa de crecimiento económica mediocre. Los últimos 2 años el crecimiento más bajo de la última década, aunque este año van a crecer un poquito más, básicamente por efecto internacional, están en un proceso económico que es más bien mediocre. De modo que la Colombia, que era el ejemplo para el resto de la región, pasó por un periodo de deterioro significativo, y una de las cosas importantes que está proponiendo Iván Duque, evidentemente, es devolver a Colombia a un escenario mucho mejor del que está. Yo quisiera empezar por aquello que probablemente es lo que más inmediatamente interesa en esta sala y en la comunidad internacional, pero no es el único tema que vamos a tocarlo. Empiezo por ahí simplemente porque creo que es el tema de más actualidad y el que probablemente necesita mayor, claridad para la comunidad internacional, que es el tema evidentemente de los famosos acuerdos de paz que han sido tan contestados dentro de Colombia y que fueron rechazados en una consulta popular que lamentablemente no fue respetada como debió haber sido respetada por las autoridades. La pregunta entonces, Iván, después de esta introducción, sería esencialmente, ¿qué están proponiendo ustedes con respecto a los acuerdos de paz? ¿Están proponiendo revertir y anular los acuerdos de paz y reemplazarlos por algo totalmente distinto? ¿Están proponiendo modificarlos? Y si es así, exactamente en qué sentido? ¿Y qué cosa, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública internacional les gustaría a ustedes que quede meridianamente claro? Bueno, primero que todo, doctor Álvaro, para mí es un placer estar acá con usted, al lado de figuras que aprecio, que admiro. Un saludo muy especial al maestro Mario Vargas Llosa, veo aquí al expresidente Quiroga, al doctor Lazo, veo también al doctor Ledesma, que está con nosotros. Yo quiero empezar por lo siguiente. Todos los colombianos queremos la paz, doctor Vargas, todos. ¿Cuál es el problema? Yo tengo 41 años, usted en efecto lo decía hace un rato, y desde que yo soy niño estoy viendo en nuestro país que siempre se busca una razón para atenuarle la conducta al criminal, aminorársela, darle un tratamiento selectivo, y yo creo que la gran lección que nos ha dejado ese proceso histórico es que en lugar de llevar al fin de la violencia, lo que ha generado es que la violencia vaya mutando y se vaya tornando cada vez más sanguinaria, más destructiva. Cuando el presidente Santos abrió el proceso de paz, yo creí que era una gran oportunidad para unir a los colombianos en torno a un propósito, pero se cometió un error, y el error fue dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, cuando todos la queremos, pero la gran discusión era cuál era el mejor vehículo para construirlo. Yo estoy convencido que la única forma en la que podemos tener una paz sostenible en Colombia es garantizando unos niveles de justicia que permitan tener confianza por parte de la ciudadanía. Por eso, cuando el presidente Santos convocó el plebiscito en el año 2016, nosotros dejamos claro que no queríamos destruir los acuerdos, sino que se pudieran hacer modificaciones que previnieran una mutación de la violencia o un deterioro del orden público en el país. Ha pasado 1 año y medio desde que se firmaron esos acuerdos, firma que pasó por encima del mandato ciudadano que ganamos con el no, donde no se aceptaron modificaciones. Y quiero hablarle de lo que está ocurriendo hoy en Colombia. El área sembrada de coca en Colombia pasó de 60.000 hectáreas hace 4 años a más de 200.000 hoy, más área sembrada de la que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Ese crecimiento del narcotráfico lo único que hace es engendrar más violencia.
¿Qué ocurrió con los acuerdos? Que los acuerdos dejaron al narcotráfico como un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, dándole más incentivos a esa actividad criminal. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos quedó como algo voluntario en los acuerdos. Y se pueden tener 6 canchas de fútbol como los de la Bombonera o como los del Monumental llenas de coca y no se pueden erradicar forzosamente porque se considera un cultivo de subsistencia. Otro incentivo más a la actividad del narcotráfico. Tercero, armas escondidas y dineros escondidos no tienen ningún tipo de figura instrumental para hacer responsabilizar a los cabecillas de esa organización. Y lo que llaman justicia especial permite que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso de la República sin decir la verdad, sin reparar y sin cumplir las penas. Entonces, las 4 grandes modificaciones que planteamos ahí están. Narcotráfico no es delito amnistiable, sustitución y erradicación son obligatorias y no voluntarias, armas escondidas y dineros escondidos deben implicar que los cabecillas pierdan los beneficios y la justicia debe garantizar que sea totalmente incompatible una sentencia por crímenes de lesa humanidad con estar presente en el Congreso de la República de Colombia. Nada de eso es falto de sensatez. Por el contrario, es la única forma que podemos tener un proceso creíble para tener una paz duradera en Colombia, doctor Vargas Llosa. En ese caso, entonces, por ejemplo, aterrizando en un hecho muy concreto, saben ustedes que después de la firma de los acuerdos se ha comprobado, por ejemplo, que alguno de los dirigentes ha estado involucrado en actividades de narcotráfico posteriores a la firma de los acuerdos y hay un gran debate en Colombia sobre qué cosa hacer con esa persona. En un caso como ese, ¿cómo habría actuado usted? Primero, con contundencia. Cualquier crimen que se presente después de la firma de los acuerdos corresponde a la justicia ordinaria. En este caso era una conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Extraditar de inmediato a ese cabecilla de las FARC. Como presidente de la República, si es que este gobierno no lo hace, lo haré yo. Corresponde esa extradición, porque quedó claro para el pueblo colombiano que no puede haber reincidencia. Y como son delitos ocurridos con posterioridad a la firma, se tiene que actuar con total verticalidad y con velocidad, y a ese señor le corresponde estar en una cárcel federal de los Estados Unidos. ¿Qué respondería, para terminar con este tema, a quienes piensan que las modificaciones que usted propone precipitarían el retorno de la guerra? Es decir, que llevarían a las FARC a un escenario de guerra abierta contra el Estado colombiano. Primero, hay que separar 2 cosas. Nosotros estamos de acuerdo con la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera sin reincidencia. A todos los que estaban en la base guerrillera de las FARC hay que permitirles que se reincorporen a la sociedad y concentrarnos en los máximos responsables. Se supone que los máximos responsables han aceptado la institucionalidad y los vehículos democráticos. Y si lo aceptaron, esos canales son el Congreso y las Cortes. Las modificaciones que nosotros vamos a presentar, las vamos a presentar en el Congreso, para que los canales institucionales sean los que nos den a nosotros la viabilidad de hacer de la paz una política de Estado y no solamente una política de gobierno donde queden aristas sueltas que representan una amenaza a la institucionalidad. De manera que quienes están en este momento como cabecillas de las FARC pensando en volver a la criminalidad, si lo hacen, van a tener al Estado colombiano persiguiéndolos. Y si están dispuestos a aceptar la Constitución y la ley, tienen que someterse al veredicto institucional de las reformas en el Congreso de la República. Muy bien. Colombia es hoy un escenario, en fin, un teatro de batalla entre las fuerzas del populismo y las fuerzas de la libertad, como lo son otros países, pero en Colombia se están concentrando muchas fuerzas, tanto en un lado como en el otro, y yo me imagino que su propuesta es una propuesta, digamos, que tiende no solamente a proponer instituciones liberales para América Latina y Colombia, sino también a luchar resueltamente contra la influencia del populismo, que por lo demás en el caso de Colombia tiene el enorme agravante de que es un país vecino
de Venezuela, que es una fuente de desestabilización de la región y de violencia antidemocrática. ¿Cuál es su visión para hacer frente a este peligro? Yo creo que el populismo tiene una condición muy clara, y es que pretende tomar leche y comer carne de la misma vaca. Ellos se enquistan en el poder y tratan de hablar de justicia social, pero acabando todas las fuentes de capital. Persiguen el aparato productivo, persiguen la libertad de los mercados, llegan con el dedo expropiador, pretenden escoger qué sectores sí y qué sectores no deben operar en la economía, y ya sabemos cuál es la receta del desastre. Acabó con Venezuela y ha producido enormes daños en otros países de América Latina. La visión que yo le estoy planteando a Colombia para derrotar ese fenómeno de populismo es mostrarle al país, primero, que la legalidad, que la seguridad y la justicia son bienes públicos que están por encima de los debates de izquierda y derecha. Si no hay una seguridad garantizada para todos los ciudadanos, es imposible que una economía y que cualquier sociedad progrese. Segundo, emprendimiento y libertad de emprendimiento. Mientras no se garantice que los mercados pueden funcionar con unas reglas básicas, donde micro, pequeñas y medianas empresas prosperen y irriguen inversión para generar formalización laboral, ninguna sociedad progresa. Hoy en Colombia necesitamos tener un sistema tributario más simple, más amigable, más efectivo, acabar con tantos trámites innecesarios y con tanta intervención que lo que hace es cercenar la capacidad de generación de empresa. Y si combinamos legalidad y emprendimiento, tenemos verdadera equidad, que es la capacidad de brindar de manera sostenible cobertura en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, y permitirlo con unas finanzas públicas con un horizonte de largo plazo. Esa es la diferencia con el modelo populista. Y hoy me siento muy contento de estar recorriendo el territorio colombiano y mostrarle esa realidad a mis compatriotas. Y a los que quieren importar a Colombia ese pan para hoy, hambre para mañana, que llevó al fallido modelo de Venezuela, les quiero decir que hoy nuestra capacidad de persuasión y de llegarle con afecto al corazón de los colombianos nos va a dar la victoria en estas elecciones, doctor Álvaro. Quisiera que nos hable un poquito de su visión de política exterior. Ustedes son parte de algo muy importante que Marta Lucía mencionó en su intervención, que es la Alianza del Pacífico, que es un grupo de 4 países con un par de observadores que están muy cerca de ser también miembros, y representa, digamos, un ejercicio de integración muy distinto de los otros ejercicios de integración latinoamericanos que han existido y todavía existen, porque está basado en la idea del libre comercio, de la democracia liberal y de la apuesta por la globalización. Sin embargo, la Alianza del Pacífico en los últimos tiempos, aunque ha tenido, digamos, un desarrollo desde el punto de vista de los aranceles, ha tenido una muy opaca voz política, no ha tenido un gran liderazgo político. Diera la impresión de que ha tenido un cierto complejo, digamos, de enfrentarse a los grandes retos del populismo. Y la pregunta que me hago es si usted cree en la Alianza del Pacífico, apostaría por la Alianza del Pacífico, y si eventualmente consideraría la posibilidad que el presidente Piñera en Chile ha empezado a esbozar en fin, explorar la idea de una integración con Mercosur, entendiendo por Mercosur hoy algo muy distinto de lo que se entendía hasta hace poco tiempo, en la medida en que países como Argentina y Brasil están apostando por un modelo distinto. ¿Por qué no nos habla un poquito de su visión regional? Pues yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de planteársela así como en un esquema muy puntual de cosas de política exterior que espero impulsar. La primera, fortalecer el sistema interamericano. Y fortalecer el sistema interamericano es por la coherencia y la congruencia en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Y voy a decir una cosa acá con mucha franqueza. Nosotros no podemos seguir hablando de defensa de la Carta Interamericana Democrática y ver que UNASUR, una institución creada por presión en el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, siga subsistiendo como una organización que se ha convertido en el patrocinador o el protector o el cómplice de una dictadura.
Hace un año propuse en el Congreso de Colombia que Colombia se retirara de UNASUR, y yo creo que varios de los países que estamos hoy en defendiendo la democracia tenemos que retirarnos de esa organización complaciente con la dictadura de Venezuela. Segundo, yo creo que hay un llamado para hacer también hoy. Si alguien vive en un edificio, en el apartamento 202, y el señor del apartamento 201 todas las noches golpea a su esposa y a sus hijos, y se escucha pared con pared el dolor y el clamor, ¿cuál es la reacción que se espera de la persona que está oyendo ese llanto? Que al otro día salga complaciente, le tenga el ascensor al vecino, lo salude con cortesía, o hay un deber moral de denunciar. Lo que nosotros hemos visto con la dictadura de Venezuela amerita una acción unificada de los países que estamos viendo las cosas en el continente. El año pasado, en consecuencia con eso, logré conseguir 76 firmas de senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile, y denunciamos a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Se logró que se abra una observancia preliminar. Es urgente que jefes de Estado de países miembros del Estatuto de Roma pidamos una investigación formal al dictador que activa de inmediato una investigación. Yo lo quiero hacer como presidente de Colombia, pero aprovecharía para decir acá que jefes de Estado como el presidente Piñera o como el presidente Macri deben acompañarnos en ese propósito para que al unísono seamos más las fuerzas de América Latina que pidamos esa remoción de la dictadura por presión internacional. Y Alianza del Pacífico, a mí me encanta la Alianza del Pacífico. Me gusta la forma en la que se están consolidando las alianzas comerciales. Celebro mucho la creación del MILA, que es la integración de los mercados de capital para robustecer la inversión entre países. Y me parece además oportuno que se fortalezca la integración con Mercosur. Pero creo que el gran reto que tenemos no es solamente el intercambio comercial. Está bien, pero ojalá la diplomacia comercial entre los países miembros, empecemos por la alianza, debería preocuparse para la integración de cadenas de valor. Porque yo lo veo, por ejemplo, en el caso con México. Me parece importantísimo la apertura comercial, pero la balanza comercial nuestra con México cada año se está volviendo más negativo. Yo creo que nuestra diplomacia comercial tiene que enfocarse en esas cadenas de valor, y esa es la mejor manera que podemos darle credibilidad al intercambio comercial, doctor Álvaro. Y mi último mensaje, yo creo que la consolidación de la Alianza del Pacífico con Mercosur es la gran oportunidad para ampliar el comercio intrarregional, que si usted compara a América Latina con Asia o inclusive con Europa, tenemos la menor incidencia del comercio intrarregional como porcentaje del total comercio de la región. Esa para mí será un pilar de nuestra política exterior. Para terminar, quisiera preguntarle ya no sobre América Latina, sino yendo un poco más allá sobre esta gran, en fin, batalla intelectual, algunos dirían ideológica o cultural, que se está dando en el mundo hoy entre el nacionalismo y el populismo por un lado, y por otro lado la causa de la libertad. El populismo hoy nos viene por ambos flancos, nos viene por la izquierda y nos viene por la derecha. Hay una derecha nacionalista y proteccionista que ha surgido con mucha fuerza en los países más desarrollados del mundo, lo que supone para América Latina obviamente un desafío complicado, porque son países con los que necesariamente tenemos que tener mucha relación, pero al mismo tiempo, si lo que nos viene de allí son malas influencias, tenemos que encontrar la manera de revertirlas. Y al mismo tiempo, por el flanco izquierdo, evidentemente lo que viene es aquello que usted acaba de describir, que es una ideología antidemocrática, antiliberal, violenta y, por supuesto, altamente empobrecedora. Desde su punto de vista, ¿qué puede, qué debe hacer América Latina en ese contexto internacional hoy en día? Pues voy a aprovechar esta ocasión, doctor Álvaro, y aquí la presencia de su padre, a quien admiro muchísimo, para hacer referencia al último libro del maestro Vargas Llosa. En el libro se hace mención de dos grandes pensadores liberales que marcaron mi vida.
Karl Popper y Isaiah Berlin. Nosotros en América Latina necesitamos tener una gran capacidad de transmitirle a la juventud la importancia de la sociedad abierta, donde sea el debate franco de las ideas, la derrota de quienes quieren someter la universidad pública a ser el mascarón de prueba de un credo ideológico y permitir que haya una sana deliberación de ideas y una defensa de los mercados, y que se entienda que el triunfo de una democracia liberal se debe en poder permitir que la iniciativa y el talento individual progrese en la sociedad. Y eso me lleva también a Isaiah Berlin, a los dos conceptos de libertad. El concepto de libertad que necesitamos ampliar en América Latina es el que permite que el Estado no sea un opresor, que el Estado no sea un regulador excesivo. Y el gran reto que tenemos en América Latina es tener un Estado que permita el desarrollo de la iniciativa privada. Inclusive en países que uno podría decir que estamos ubicados en el centro del espectro ideológico, yo veo una gran sobreregulación. Yo lo veo en mi país, 17.000 decretos en 15 años, 68.000 resoluciones, 14 reformas tributarias en 25 años. Nos tienen que invitar a que tengamos un régimen económico más simple y más amigable para el desarrollo de la inversión. Es la única forma que puede florecer el emprendimiento y derrotar la informalidad. Y creo que esa cruzada ideológica es lo que nos va a permitir evitar que el populismo siga creciendo en América Latina, capturando la universidad pública, generando odio de clases, promoviendo la protesta social como vehículo de ascenso al poder. Por eso, cuando yo leí el llamado de la tribu, hoy me siento en el deber como defensor de la sociedad abierta y del liberalismo, decirle a toda la juventud de América Latina que ha llegado el momento de pensar y de confrontar las ideas y de diseminarlas cada vez más. Mi anhelo en los próximos años, y yo quiero decirlo desde el ámbito colombiano y ojalá después lo podamos hacer con otros líderes de América Latina, es retomar desde la universidad la defensa del pensamiento libre y evitar que el pensamiento universitario esté capturado por los que quieren promover el odio de clases y los que quieren hacer del Estado el vehículo de controlar todos los aspectos de la sociedad. Creo que para una generación nueva, y viendo lo que está ocurriendo en América Latina, ahora con la reciente elección del presidente Abdo en Paraguay, o la elección del presidente de Costa Rica, que también es un presidente joven, llegó el momento para que esta generación pase la página del arcaico modelo de la confrontación de izquierda y derecha y nos pongamos en la modernidad mirando hacia el futuro, doctor Álvaro. Muchas gracias.